Mi nombre es Michael Gallo y soy un investigador privado. Algunos me ven como un detective encantador y obsesionado con la verdad, al estilo de J.J. Gidd en la película Chinatown. Otros me ven como un borracho sucio que se aprovecha de las víctimas de la tragedia, prometiéndoles un cierre que tal vez ni siquiera exista para financiar mi estilo de vida. Pero la verdad es mucho más sombría. Soy un detective de policía fracasado. Después de cometer demasiados errores, decidí renunciar antes de que mis superiores tuvieran la oportunidad de despedirme, transferirme o degradarme. Mis habilidades como detective resultaron útiles en el trabajo de investigador privado, así que me uní a una empresa local en mi ciudad natal. Sin embargo, el trabajo resultó ser mucho más aburrido de lo que la mayoría de la gente cree. Pasé la mayor parte del tiempo recopilando información sobre delincuentes de bajo nivel para la fiscalía o verificando antecedentes para propietarios de negocios locales. Era un trabajo mundano, pero pagaba lo suficiente como para mantenerme en mi modesto departamento, así que nunca sentí la necesidad de dejarlo, hasta ahora. Hace 2 semanas, una mujer llamada Marjorie Holden vino a mi oficina buscando ayuda para investigar la desaparición de su sobrino, Aaron. Según Marjorie, Aaron llevaba más de 5 años sin dar señales de vida y ella temía que estuviera en peligro. Le sugerí que acudiera a la policía, pero ella pensó que no tomarían en serio su reclamo debido a que no había denunciado la desaparición anteriormente. Resulta que Marjorie pertenecía a una familia localmente famosa, los Snell. Eran conocidos en el noreste de Pensilvania por su riqueza y su disfunción. Eran dueños de Snell Foundry, una empresa que fabricaba piezas de aviones y que se había convertido en una potencia industrial durante la Segunda Guerra Mundial. El abuelo de Marjorie, Jackson Snell, fue quien consiguió el contrato con el gobierno estadounidense, pero murió en circunstancias misteriosas poco después de que terminara la guerra. La muerte de Jackson Snell dejó una tensión duradera en la familia y la disfunción ha persistido hasta la actualidad. Volviendo al caso, Marjorie me contó que Aaron se había ido hace más de 10 años para estudiar en la universidad en Maryland y nunca regresó. Ella creía que Aaron había utilizado la disposición de su padre para pagar sus estudios como una excusa para escapar de la familia para siempre. Además, el padre de Aaron, que ya falleció, nunca se preocupó lo suficiente como para investigar qué había estado haciendo su hijo antes de morir inesperadamente. Marjorie afirmó que había tenido algún contacto con Aaron después de la muerte de su padre, pero que no había sabido nada de él en unos 5 años. Al notar mi renuencia a aceptar el caso, Marjorie me ofreció pagar el doble de mi tarifa habitual si hacía de su caso mi máxima prioridad. A regañadientes, acepté. Rápidamente descubrí que había muy poca información sobre Aaron. 3 amigos de la escuela secundaria de Aaron, que Marjorie pudo identificar, me dijeron que se había desconectado de ellos una vez que dejó la ciudad. Marjorie me proporcionó el enlace a su página de Facebook, pero parecía que no se había utilizado en aproximadamente 8 años. Llamé a la universidad a la que asistió y descubrí que lo habían expulsado por violaciones académicas y problemas de conducta personal 3 meses después de su segundo semestre. A simple vista, la búsqueda de Aaron parecía estar en un callejón sin salida. Sin embargo, encontré un detalle importante en su penúltimo video de YouTube. Aaron había desarrollado una fascinación por la exploración urbana y había convertido en un pasatiempo grabar en video sus experiencias investigando edificios abandonados. Su último video fue publicado en febrero de 2011. Mientras veía los últimos videos de Aaron en su canal, descubrí algo inquietante en su penúltimo video. Para celebrar los 2000 suscriptores, voy a explorar un lugar con una historia personal. Mi padre solía ser dueño de un almacén cuando era niño, pero murió hace unos años y su negocio murió con él. Ese fue el último rastro de Aaron que pude encontrar. ¿Qué le había sucedido después de ese video? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? Estas preguntas me atormentaban mientras me sumergía en la oscuridad de su historia. Llamé a Marjorie y le pregunté si había estado recientemente en Snell Foundry, a lo que ella respondió que no. El edificio en sí había sido clausurado después de la muerte de su hermano, y lo habían dejado pudrirse donde estaba en la zona boscosa a unas pocas millas de Scranton. Ella me dio una llave del almacén para ir a investigar por cualquier señal de Aaron.
Al entrar encontré una cámara de video tirada en el suelo del almacén, que me llevé. También noté un mensaje escrito con pintura en aerosol en la ventana de la oficina del capataz. Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo: te están observando. Espeluznante, decidí llamar a Aaron después de caminar por el almacén por segunda vez, pero no obtuve respuesta. Decidí salir para examinar el contenido de la cámara de video. Todavía quedaban algunas grabaciones de video en la tarjeta SD, la mayoría de las cuales transcurrieron sin incidentes. Sin embargo, todos eran videos de Aaron. De hecho, había estado allí en algún momento. Las últimas 7 grabaciones de la tarjeta SD fueron las de su viaje de regreso a su ciudad natal. En la primera grabación, dijo que como no tenía auto, tomaría un autobús a Scranton y luego haría autostop hasta el edificio Snell Foundry en la ciudad. La siguiente grabación lo mostraba afuera del edificio de Snell Foundry justo antes del anochecer. Comentó que estaba preocupado porque tenía frío y cada vez hacía más frío, y que no tenía ningún deseo de caminar por el bosque para regresar a la civilización a estas horas de la noche. Se debatió sobre irse y regresar a la mañana siguiente, pero en lugar de eso decidió quedarse. Sacó una linterna y una palanca de su mochila y entró al almacén a través de una de las puertas de la bahía. Las siguientes 3 grabaciones transcurrieron sin incidentes. Contó algunas anécdotas de su infancia y quedó obviamente decepcionado al encontrar poco de interés dentro del edificio. Comenzó su quinta grabación examinando el mensaje críptico que estaba escrito en la ventana de la oficina del capataz. Se quedó en silencio mientras examinaba el mensaje, casi como si no le hubiera inmutado. Su respiración se aceleró un poco e hizo un comentario de que no era la cosa más espeluznante que jamás había visto en un edificio abandonado. Esperaba que diera más detalles, pero dijo que el video terminó abruptamente. Fue un poco desconcertante, pero pensé que no había mucho que decir. Tal vez la batería de la cámara se agotó, o tal vez presionó el botón. Por eso el comienzo del sexto video me impactó un poco. Era un video de Aaron respirando pesadamente dentro de lo que parecía un baño de mala calidad. Dejó su linterna en el fregadero mirando hacia él y luego giró la cámara hacia sí mismo. Estaba sorprendentemente visiblemente angustiado y habló en un susurro asustado. Vi algo, como un maniquí o algo así. No estaba allí cuando entré por primera vez a la oficina. Lo sé por seguro. Estaba literalmente a 10 pies de distancia de mí y mirándome directamente. Tenía preguntas. ¿Por qué habría alguna vez un maniquí en un almacén que fabricaba aviones? Además, parecía que debería haber estado a plena vista cuando Aaron se acercó a la oficina. ¿Por qué no lo había notado en el video? ¿Por qué no lo había visto cuando estuve allí? ¿La misma persona que lo puso allí para Aaron lo quitó después de que Aaron estuvo allí? Volví al video de Aaron acercándose a la oficina del capataz y no vi nada relacionado con un maniquí en ningún momento. Me quedé horrorizado, igual que Aaron en el video. Realmente no quería ver la última grabación en la tarjeta SD, pero tenía que hacerlo. Me estaban pagando para descubrir qué le pasó a este niño y parecía que la respuesta podría estar en esta tarjeta SD. Me sentí muy reacio cuando hice clic en la última entrada y la vi. El video mostró a Aaron caminando silenciosamente de regreso a la oficina del capataz. Me di cuenta de que se había refugiado en el baño del hangar del camión. Desde allí, la única manera de regresar a la puerta de la bahía por la que entró era pasando por el área donde vio, fuera lo que fuera. Estuvo completamente en silencio desde que salió del baño. Apagó su linterna mientras se acercaba a la esquina y le susurró a la cámara: aquí fue donde lo vi. Dudó, pero finalmente volvió a encender la luz. Y no encontré nada donde una vez estuvo la figura. Suspiró con una mezcla de alivio y miedo. Probablemente se estaba preguntando qué me preguntaba yo, dónde había ido y cómo se había movido. Algo estaba completamente mal. Avanzó muy lentamente hacia la oficina, sabiendo que tenía que pasar por esa área para llegar a un lugar seguro. Estaba completamente oscuro en el almacén, a excepción de su linterna ahora. A estas alturas ya había caído la noche y la poca luz natural que hasta entonces iluminaba el almacén a través de las claraboyas del techo había desaparecido por completo.
Aaron avanzó sigilosamente hacia la oficina y el almacén a su alrededor quedó completamente en silencio. Aaron jadeó y se congeló donde estaba. La figura se acercaba sigilosamente a él, tan cerca que parecía que sus hombros se rozaban. Caminaba hacia la tenue luz de la linterna de Aaron, pero no parecía notar la presencia petrificada de Aaron. Resultaba extraño, considerando que Aaron era la única fuente de luz en ese lugar oscuro y su respiración era pesada. Pero la figura no lo reconocía. Era difícil distinguir claramente a esa figura en el video, ya que la cámara se desenfocaba constantemente. Sin embargo, pude notar que parecía ser una persona común. Tal vez llevaba un mono, pero no puedo estar seguro. Aaron apagó su linterna cuando la figura se dirigió hacia la oficina del capataz. Pensé que el video había terminado, pero me equivoqué. Durante unos 40 segundos, reinó un silencio total. Me sorprendí cuando Aaron comenzó a gemir en voz baja después de tanto tiempo de silencio. No estoy seguro de lo que sucedió en la oscuridad, pero deduje que Aaron avanzó en busca de la salida y terminó en la puerta de la oficina del capataz, donde la figura había entrado. Los sollozos de Aaron se hicieron más fuertes, pero se detuvieron abruptamente cuando se escuchó un crujido proveniente de su mano derecha. Hubo un breve silencio que pareció durar una eternidad antes de que se rompiera nuevamente. «Hola, Aaron», una voz tranquila pero estridente resonó en el almacén. Era casi como la voz de un niño pequeño. Aaron gritó de inmediato y dejó caer la cámara. Parecía como si algo o alguien se hubiera abalanzado sobre él, porque segundos después de su grito, escuché un chillido desgarrador y el sonido de pasos pesados golpeando rápidamente el suelo de concreto. Aparte de los gritos de dolor distantes de Aaron que se escuchaban en los siguientes 15 minutos del video, el resto del metraje estuvo oscuro y en silencio durante aproximadamente 29 minutos, hasta que la tarjeta SD se quedó sin espacio. Inmediatamente entregué la tarjeta SD a la policía, ya que estaba claro que esto era algo mucho más siniestro que la simple desaparición de un joven. Proporcioné una declaración y les di la información de contacto de la señora Holden, pero les pedí que no se comunicaran conmigo a menos que fuera absolutamente necesario. Afortunadamente, no he sabido nada de ellos desde entonces. Estoy profundamente afectado por todo esto. Casi no puedo dormir. Como mencioné anteriormente, estoy jubilado y no tengo ingresos. No puedo solicitar indemnización desde que dejé mi trabajo, y cada vez me resulta más difícil buscar uno nuevo. Espero que escribir esta publicación alivie mi mente del sufrimiento que he experimentado desde que descubrí lo que le sucedió a Aaron Shaw. Si no es así, sinceramente no sé cuánto más podré soportar. En los días transcurridos desde que vi el video, he llevado mi arma conmigo constantemente, por si acaso lo que se llevó a Aaron viene por mí después. Mi miedo constante persiste y he llegado al punto en el que he decidido que, si esta noche resulta ser otra noche de insomnio o pesadillas sobre esa cosa del video, me apuntaré con la pistola para evitar un destino peor que la muerte que parece estar esperándonos a todos.